Bueno, ante todo, gracias por estar acá, por disfrutar este evento de hoy y sorprendido con la puntualidad de mejorando la conferencia porque mi charla era a las 4:30, llegué a las 4:28 y ya me aplazaron. Pero bueno, por primera vez vi a Freddy estresado, así que lo logré. Bueno, y la charla de hoy, pues esta mañana cuando arrancaron en la presentación, les preguntaron a ustedes qué cosas les interesan y dijeron 17 cosas y no mencionaron comunicación. Eso me puso un poquito triste, pero creo que hay un potencial ahí de ver, de que vean que sí es importante. ¿Ah? Ah, tú me quitaste una cantidad de temas. La presentación está más cortica ahora. Pero bueno, este es el título, Comunicación para Geeks y Startups. Yo prefiero también la pronunciación bogotana. Y arranquemos. ¿Qué opinan de esta frase? Señor, ya me va a regañar por algo. ¿Solo me puedo mover acá? Listo. Normalmente… Bien. ¿Quién quiere opinar sobre esta frase? ¿Alguien? Necesito que sea súper interactiva porque me dijeron que teníamos 10 minutos más y yo reduje a 30 minutos, así que, bueno, muchas veces los que trabajamos en comunicación o en periodismo decimos la comunicación lo es todo. Pero no, falso. Es una exageración. Sin embargo, es importante y por eso estamos aquí o estoy aquí compartiéndoles algunas cosas. ¿Por qué no lo es todo? Porque lo principal y más para una startup es el producto. Si hay un producto grandioso, si hay un producto ganador, si hay un producto o servicio que llene un vacío y lo haga bien, eso es suficiente. Larry Page y Sergey Brin cuando sacaron Google y después lo llamaron Google, no sabían que tenían que tener comunicación, no sabían que era marketing, simplemente lanzaron un producto en beta entre sus amigos y se disparó. ¿Por qué? Porque era excelente y además respondía a muchas necesidades. Entonces, la comunicación no lo es todo, pero puede ser la diferencia entre morir y quebrar o comerse el mundo y triunfar. Bien, otro ejemplo. Al azar saqué a Twitter 500 millones de cuentas registradas, no quiere decir usuarios, pero cuentas registradas, todos andamos enganchados. ¿Hay alguien aquí que no esté en Twitter? El de esta mañana o se fue o abrió cuenta. Muy bien, buen trabajo. Listo, Twitter cuando surgió, este es un ejemplo diferente al de Google, surgió en marzo del 2006, si mi memoria no me falla. En octubre ya salió al mercado, es decir, empezó a conocerse por la gente. Y era un producto más de los muchos que estaban saliendo por esa época, como todos los años, y pues el mensaje era como SMS grupales. Eso no pasó mayor cosa. Ese era Twitter, hasta que en South by Southwest, en Austin, en marzo de 2007, se ganó un premio. Se ganó el premio al mejor o el mejor anuncio, el mejor producto nuevo en esa feria. Y ahí estuvo la magia. Medios como TechCrunch, como Mashable y otros destacaron el premio. El premio no era súper reconocido, o sea, no es como en periodismo un Pulitzer o como un Grammy, pero era un premio relativamente importante. Pero eso no hizo la magia lo hizo que los medios destacaron ese premio. Y medios influyentes y con gran audiencia, pero además audiencia calificada, dieron a conocer a Twitter y a partir de ahí empezó la explosión. Y entonces vemos que Google no necesitó comunicación, no necesitó prensa para hacerse popular, para crecer. Twitter la necesitó de alguna manera, aunque inconscientemente se ganaron un premio y sin hacer nada llegaron los artículos de prensa. Pero llegamos a una pregunta, ¿quiénes invierten millones en comunicación? ¿Quién me quiere responder a esa pregunta? ¿Será que Julián los dejó, digamos que es culpa de Julián, los dejó dormidos o es culpa mía? No, es culpa mía, es culpa mía. Nadie cree, bueno, todos los grandes necesitan comunicación e invierten millones, unos más, unos menos, unos con énfasis en unos campos, otros con énfasis en otros, pero en todas partes las grandes organizaciones. ¿Por qué lo hacen? Y esta es una respuesta al estilo Steve Jobs, porque pueden, tienen el dinero para hacerlo. Pero algo más importante, porque saben
que saben que la comunicación puede hacer la diferencia. Y aquí cuando mostré los logos decía quiénes invierten millones, pero como decía Diana en la conferencia de esta mañana, no hay necesidad de invertir millones. Se puede empezar por algo y si se ven los resultados, por eso es que las empresas invierten millones, porque la comunicación da resultados. Entonces, pero ya voy en el slide número como 14, 15 y no he dicho qué es comunicación. Les pido que cuando quieran intervenir, háganlo con toda confianza. Si no, aquí entonces ya yo voy siguiendo. Bueno, la comunicación pues es sencillo, es un proceso de transmitir información de una fuente a un receptor con un código. Eso me tocó repasar mis anotaciones de primer semestre de periodismo. Y básicamente lo importante es que hay un mensaje y ese mensaje tiene que ser recibido por el receptor como el emisor lo quiere. Si llega otro mensaje, bueno, se pierde el esfuerzo, se pierde la inversión, por ejemplo. Si una empresa invierte algo en publicidad o en comunicación con un lanzamiento y resulta que el mercado entendió otra cosa, pues botó su dinero. Esta es una imagen que muchos piensan, bueno, mi empresa la voy a poner a que llegue a los medios de comunicación y esta es la imagen. Bueno, esa es una expectativa, muchas veces no real, no realista, porque se piensa que comunicación es, por un lado, publicidad y por el otro, salir en los medios. Y eso es una partecita de la ecuación. ¿Qué otras partes hay? Veamos entonces. Están los clientes, los periodistas, los medios de comunicación, los competidores, el equipo interno de trabajo que es importantísimo en el proceso de comunicación de una startup o de una empresa grande también. Entonces, no es un esquema tan sencillo como mi empresa y los medios. Y de hecho, los medios no son el objetivo es la audiencia de esos medios. Listo. Vamos un poquito ya más al grano y vamos a conocer un poquito al enemigo, entre comillas, los periodistas y los medios. Tenemos los periodistas, en general no voy a entrar todavía a periodistas de tecnología, que es a los que ustedes seguramente llegarían en un momento dado, y podemos decir que el periodista en general, el de tecnología, el de política, es un animal un poco raro. Por un lado, tiene un ego inmenso. Ayer hablaba con un personaje muy especial que fue el líder de comunicaciones de Google Latinoamérica y decía, todos los periodistas tienen un argentinito adentro, haciendo la broma. Él es argentino, así que no quedaba mal el chiste. Tenemos un ego muy grande y a veces somos inaccesibles. Bueno, tenemos unas características muy especiales. Tenemos algo que no tienen muchos ciudadanos, ahora más que antes, pero igual los periodistas lo tenemos más y es acceso a las fuentes. Si necesitamos hacer una entrevista al directivo de una empresa, bueno, tenemos más posibilidades de lograr hablar con ese directivo que cualquier persona y tenemos un gran alcance si estamos en un medio de comunicación. Entonces, veamos un poquito más en detalle qué características, ¿qué pasó ahí? Ahora sí, ¿qué características puede tener el periodista o el cerebro del periodista? Primero, un detector de marketing, y eso es clave cuando una startup, cuando una empresa se comunica con un periodista y quiere comunicarse con el mercado. Muchas veces no saben qué es lo que está buscando el periodista y entonces empiezan a venderle un producto. Y el periodista cuando le están vendiendo un producto pone una barrera de una vez, entonces se frena el proceso o la idea de contarle cosas al periodista. Hay unos dispositivos de tiempo, los periodistas necesitamos entregar, dependiendo del medio, dependiendo de su proyecto, en unos tiempos determinados. Muchas veces el pequeño empresario o el emprendedor no responden a tiempo porque están en sus mil cosas y pues en la escala de prioridades que está desarrollar el producto, atender a un cliente o responderle a un periodista. Probablemente responderle al periodista está debajo y eso no debería cambiar necesariamente, pero pues tiene que estar claro, si el periodista hace un requerimiento, pues es bueno respondérselo a tiempo. Un conocimiento del tema o un desconocimiento del tema, no siempre los periodistas sabemos de qué estamos escribiendo o hablando. Un detector de mentiras, que es, pues, eso lo da la habilidad del periodista, la experiencia. Obviamente hay periodistas que es relativamente más fácil decirles mentiras. Y bueno, ¿qué buscamos? Voy un poquito rápido, como les decía, el tiempo es limitado y mis opciones serán o acortar la conferencia o hablar como Freddy.
Opté por un punto intermedio. ¿Qué buscamos? Noticias concretas, tendencias, conflictos, imágenes. Imágenes es, por ejemplo, el viejo ejemplo que dan en las facultades de comunicación. No es noticia si un perro muerde a un niño, la noticia es si el niño muerde al perro. Ahí, esa es una imagen. Imagínense el niño mordiendo al perro y entonces se puede armar un primer plano en un medio de curiosidades. Citas jugosas, frases de impacto, y ahí es clave para un emprendedor que se ha preparado con estos asuntos del elevator pitch y todo eso, utilizar frases de impacto. Ángulos inesperados, historias sólidas de negocio o historias de emprendimiento atractivas. Exclusividad, bueno, y ángulos locales. Muchas veces a los periodistas, bueno, no, todos los días nos llegan comunicados de todo tipo, desde que una empresa consiguió un nuevo cliente en Asia, cosa que a uno no le interesa, porque simplemente no conocen qué es lo que estamos buscando. Bueno, sigamos. Ahora continuemos con los periodistas de tecnología, que es lo que de pronto más les puede interesar. Perdón, aquí me faltó algo, es un animal raro. Yo llevo 15 años haciendo periodismo de tecnología, no me presenté mucho, pero básicamente porque les estoy compartiendo esto, porque he sido periodista de tecnología por una parte y por la otra estuve trabajando en mi único paréntesis en el lado oscuro, que es el lado el otro lado de la comunicación, acompañando compañías de tecnología precisamente en comunicación corporativa, Google, Alcatel-Lucent y otras. Entonces, puedo hablar con algo de conocimiento de causa. Somos un animal raro, tenemos todo lo que mencioné, pero algunas otras características. Algunos nos odian, hablo en Colombia ya o en el mercado latinoamericano, nos odian, ¿por qué? Porque los periodistas nos dedicamos a hablar de Google, de Apple, y muchos emprendedores colombianos o muchos empresarios de la vieja guardia nunca tuvieron oportunidad de estar en los medios, nunca pudieron tener un artículo como el que sí se le da a Apple si lanza cualquier producto, entonces muchos nos odian. Aquí, hoy mencionaron alguno por aquí que está que nos critica mucho por las redes sociales y generalmente con razón. Pero bueno, ¿cómo somos? Tenemos todo lo mismo que tienen los periodistas, pero los periodistas de tecnología en Colombia y en general en Latinoamérica tenemos algunas cosas adicionales, algunas características. Primero, casi no sabemos nada de tecnología. ¿Alguien levante la mano quien crea que estoy mintiendo o exagerando? No, en realidad es complicado. Ayer lo hablaba también con el personaje que les cuento. Hay especializaciones en periodismo económico o hay economistas que estudian periodismo después. En tecnología no hay una especialización en Latinoamérica. Entonces, ¿qué clase de periodistas de tecnología hay y a cuáles ustedes cuando emprendan un proyecto, cuando tengan algo que contar, se van a enfrentar? ¿O a los de la primera ola, que eran ingenieros que aprendieron a hacer periodismo sobre la marcha? ¿O periodistas, digamos de la segunda ola como la mía, que aprendimos periodismo y después fuimos aprendiendo tecnología? El asunto es qué tanto pudimos aprender. Algunos tratamos de aprender algo, otros simplemente cumplieron con lo que les tocó hacer porque estaban de paso y porque su sueño era estar en deportes o en otra fuente de información y cayeron en tecnología, es válido. Entonces se van a enfrentar a muchos periodistas que no saben a fondo de tecnología. Entonces, si ustedes a mí me ponen, a mí que llevo 15 años y que creo que soy estudioso, me ponen un código de alguna aplicación, de algún software o de un sitio web, yo no sé si está en Python o en Ruby on Rails, y si le preguntan a un colega de pronto nunca ha oído la palabra Python. Entonces se van a enfrentar a cosas así. No todos queremos aprender, otros sí, eso es como en todos los campos de la vida. Estamos muy emocionados y nos obnubilamos con los lanzamientos que pasan en Estados Unidos sobre todo y algunos en Europa. Entonces, si Apple lanza su producto, es obvio, salen 5 notas sobre el próximo, el iPhone 5S, lo que sea. Si Google, Twitter, Facebook, en otra época IBM, Microsoft lanzan algo, así no sea tan relevante, que generalmente lanzan cosas relevantes, pero así no lo sea, vamos a tener el interés y vamos a darles el espacio que ellos necesitan. Pero además, vuelvo a lo de los logos, no es que nosotros también estemos pendientes de qué sacan ellos, no, ellos tienen agencias de comunicaciones, comunicadores internamente que están comunicándose, que están transmitiendo esa información a los periodistas. Entonces,
Alguna crítica que me hacían y es una que yo mismo me hago es esa. No estamos pendientes de qué pasó en el Startup Weekend de Bogotá, de Armenia, no publicamos, no destacamos el producto colombiano que tiene 100.000 clientes en Estados Unidos. Si una empresa colombiana logró capitalizarse con $1 millón, eso no es noticia, pero sí es noticia que Facebook llegó a la bolsa. Y es cierto, pero también yo les he respondido a mis interlocutores cuando critican eso. Bueno, pero los periodistas no somos adivinos. Nunca llega un comunicado, o muy rara vez, de comunicado de prensa, lanzamos este producto, esta aplicación móvil para iPhone y estamos en los 10 o en los 100 de la App Store. Eso no ha pasado. Si alguno lo ha hecho y los medios no lo han destacado, bueno, levante la mano y le presento una disculpa, pero lo normal es que no pasa eso. Entonces no somos adivinos, los periodistas nos alimentamos de lo que nos llega, exploramos, los más juiciosos llamamos a las fuentes o les mandamos un correo o los seguimos por Twitter, por Google+, por Facebook, pero si no nos llega la información es muy difícil que podamos entonces transmitirla a nuestras audiencias. Otro mensaje, no somos inaccesibles. Sí solemos tener, no me gustaría incluirme, pero un ego y somos complicados, algunos más, otros menos, pero no somos inaccesibles. Queremos ayudar, por lo menos en mi caso, cuando me llegan proyectos interesantes, miro cómo puedo destacarlos de alguna manera en alguno de los medios en los que colaboro, pero no somos, primero, si estamos en un medio de comunicación no dependemos de nosotros mismos y segundo, no trabajamos en fundaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que haber historias. Tiene que, esa aplicación, ese lanzamiento que ustedes tengan, ese anuncio que ustedes digan, quisiera que saliera en El Tiempo o en enter.co o en TechCetera, tiene que tener algún valor para ese periodista y para la audiencia de ese medio. Y ahí, Tifis hoy decía un ejemplo de que hoy salió mejorando la conferencia en Portafolio. Eso salió a las 11:32, lo dijo ella. Y yo diciendo, o mejor dicho, no diciendo, estuvo bien, pidieron el favor y les publicaron. Pero si en 2 meses se hace otra mejorando la conferencia y vuelven a pedir el favor, no se lo van a hacer, muy probablemente. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la noticia? Es un evento importante y por eso se logró, en parte por el favor y en parte porque hay algo interesante, pero cuando a mí me llaman de las agencias de comunicaciones, por favor, publíquenme. A veces en las agencias pues ya uno lleva 10 años trabajando conociendo gente de las agencias, o 15 o 20, lo llaman a uno y le hacen el chantaje moral. Ayúdeme con esta nota porque si no mi cliente me va a cancelar el contrato o mi jefe me va a echar. Pasa. Y el mensaje que yo les doy es, no le puedo hacer un favor, deme información interesante y le vamos a dar todo el despliegue necesario. Hay excepciones en las que uno, bueno, tuvo un espacio, hubo algo medianamente interesante y se puede publicar, se hace, pero lo normal es que el favor funciona una vez, no funciona 2. Lo importante es tener información, contenido de valor para el periodista y para la audiencia. Entonces, bueno, esos eran los periodistas, ahora los medios. Y es muy breve, los medios no son fundaciones ni obras de caridad. No van a publicar todo lo que ustedes como startups, como emprendedores o como geeks o como profesionales independientes que quieren empezar a darse a conocer, quieran. Pero ahí está el otro lado de la ecuación. Cuando una persona tiene un primer contacto con un periodista o con un medio y ese contacto es valioso para ese periodista o para ese medio, se vuelve un contacto permanente. Entonces, les doy un ejemplo. Cuando yo estaba empezando, yo no sabía nada o casi nada, pues empecé a trabajar en una revista que se llamaba Byte, en la versión latinoamericana, en el 97, estoy hablando de empezar en tecnología, y pues yo no sabía si no, era un usuario medianamente avanzado para la época de computadores, todavía no me había conectado a internet, algunos ya lo habían hecho, y me tocó escribir sobre intranets, y no sabía nada, y en esa época, como no tenía internet, la única forma que tenía para investigar previo a las entrevistas era por allá buscar algún artículo en los archivos de la revista y llegué a hacer entrevistas. Y después tuve una de seguridad informática y lo que me sirvió fue que una de las fuentes, no todas, me dio una clase de cada tema. Entonces uno de ellos, de Lotus, me enseñó qué era una intranet y de verdad le entendí. Y el de seguridad informática, Alberto Guerrero de Tech, que siempre lo cito porque se convirtió en mi fuente permanente hasta que se fue de Colombia, me dio toda una clase de 1 hora de seguridad informática y aprendí. Los otros me estaban vendiendo productos.
Entonces, a los otros seguramente en ese momento que no sabía tanto les publiqué igual o hasta más que a los que me enseñaron, pero a los 2 meses, a los 2 años o a los 5 años, mis fuentes no eran los que me habían vendido productos. Mis fuentes eran los que yo sabía que me podían aportar algo de contenido valioso. Los medios son un negocio en su mayoría, tienen un perfil editorial, unos intereses y entonces dan prioridad a unas cosas, quitan prioridad a otras. Dentro del panorama de medios, cada empresa, y ahora más que nunca, pelea por el espacio o el tiempo. Hace 20 años en la sección de tecnología del tiempo, por ejemplo, había más de 10 páginas y había muy pocas empresas en el sector. Hoy en día hay menos espacio porque los medios impresos, por ejemplo, se están contrayendo, pero eso sí, todas las empresas tienen su agencia de comunicaciones y las startups que están empezando y se concientizan de esto, pues empiezan también a comunicarse. Entonces, el espacio se pelea entre todos. ¿Cómo acceder a los medios y los periodistas? ¿Alguno lo ha intentado? ¿Alguna vez? ¿Con su empresa, con sus proyectos? ¿Nadie? Cuéntenme su experiencia. Bueno, nosotros fue en la Feria del Libro, estuvimos allí participando. Tenemos una aplicación que prepara a los estudiantes para la prueba de estado. Fuimos a la Feria del Libro, allí una persona muy querida nos recibió. Teníamos lo que tú dices, una historia, y bueno, nos envió a una emisora, no recuerdo cuál fue, pero fue bonita la experiencia. Nos entrevistaron del canal ET y nos sentimos súper orgullosos. Y pues estamos, digamos, como que, o sea, lo que tú dices es muy cierto. Ella nos pedía una historia y si nosotros le damos esa historia, ella con mucho gusto como que nos ayudaba a ir ubicando y pues ahí sí, como dicen, mojar prensa, ¿sí? Ajá. Eso. Listo, se dieron las circunstancias para que tuvieran acceso a los medios. No las buscaron, pero tuvieron la oportunidad y la aprovecharon. También llegó un periodista del periódico El Espectador, se interesó mucho en la aplicación, hubo mucho interés en la aplicación, nos pidió datos, nos dio tarjeta, nos pidió un correo, después llegamos a contactarnos por mail, sí. Nos pidió toda la historia, le mandamos toda la información, hicimos un lanzamiento en esa feria, entonces toda la información la tuvo y hasta ahí quedó. No después lo llamamos, oye, mira, ¿qué pasó? Nada. Resultó publicándonos un periódico, el que se vende por 500 pesos. No, mentiras. ¿Mío? No, el ADN, discúlpame. El periódico ADN, la publicación ADN, nos terminó haciendo una publicación, no teníamos ni idea, fue alguien que se enteró, dijo, mire, ustedes salieron en tal lado, y nosotros, bueno, sin necesidad de hacer ningún tipo de contacto, pero sí ocurrió eso con el periódico El Espectador. Vale, qué buenas esas dos experiencias porque me sacan un poquito aquí del slide, pero son interesantes. El primer ejemplo que ellos dieron, no lo buscaban, pero aprovecharon la oportunidad con una historia, que era lo que yo les decía, válida esa parte. En el segundo caso, los periodistas generamos de una vez la expectativa de que se va a publicar, y lo normal es que los periodistas estamos trabajando para publicar algo, sea en un periódico, sea en un noticiero, en un programa de radio o en un libro, pero no siempre se dan las cosas. Y a mí me ha pasado, a veces me siento con sentimiento de culpa porque conozco algo súper interesante, cuando voy a campus el sentimiento de culpa me puede durar 15 días o un mes, porque encuentro cosas muy interesantes que no puedo sacar en los medios. ¿Por qué? Porque la agenda del medio o la agenda noticiosa le va sacando a uno esos temas y se van envejeciendo, entre comillas. Sí, el periodista puede publicar o no puede publicar. No se desanimen si el periodista no publica. Puede que el periodista no haya podido hacerlo, pero que tenga en la mente a la empresa o a ustedes como fuentes de información. Lo importante es entender que no depende solo de él. Él puede llevar el tema al editor y decirle estoy emocionado porque aquí en Manizales, en la Universidad de Manizales están haciendo algo espectacular con realidad aumentada y saquemos algo. Y si el editor dice, no, saquemos esta noticia de que IBM lanzó un nuevo servidor, no hay nada que hacer. Entonces no es fácil, pero lo importante es aprovechar la ocasión o buscarlas incluso. Vamos ahorita más allá a eso. Mauricio, por acá nos levantan la mano. Sí. Acá atrás. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Ana Carolina Osa. Yo quería comentarle algo sobre la experiencia, pero desde el otro lado, desde la experiencia del periodista buscando la nota sobre tecnología. Yo soy comunicadora social del externado y dentro de la carrera varias veces tuvimos que hacer ejercicios de buscar esa información.
Y en varias ocasiones nos encontramos con la sorpresa de que había cierto desprecio de algunas empresas o algunos proyectos de emprendimiento sobre determinados medios que fueran a acceder para hacerles una entrevista, hacerles una nota. En el caso de nosotros era difícil al ser estudiantes, pero muchas veces veíamos que incluso a algunos medios también les era cerrada la puerta. Entonces, pues, ahí más es como hacer un poco la reflexión de que muchos startups pueden pensar solamente en los grandes medios, en los que más suenan, en los que más ruido hacen, pero también hay unos medios pequeños, independientes, ¿sí?, que tienen unas voces muy importantes y que a veces los dejan de lado. Entonces, si me llama el periodista del Tiempo, yo sí le doy la cita y sí le cuento en qué consiste mi proyecto, pero si me llama el estudiante o me llama el del periódico que circula solamente en 3 barrios, yo no tengo tiempo ni le doy la cita o le doy la cita y nunca llego, cosas que pues pasan bastante común. No sé, me parece que este tipo de medios pequeños, entre comillas, que realmente si nosotros miramos, son medios que ahorita con las nuevas tecnologías y con la inclusión en redes sociales han tenido un crecimiento bastante vertiginoso, pueden ser la puerta de entrada para que los medios grandes realmente escuchen los proyectos. Muchas veces hemos visto que hay proyectos que al medio grande el periodista lo rechazó, no le puso cuidado, no fue a la conferencia, pero que estuvo publicado en una pequeña revista, estuvo publicado incluso en una página, en un blog, y de ahí se dispara. De ahí es donde dicen, oiga, vea, este proyecto sirve. Una de las grandes experiencias de eso fue Foursquare. Foursquare, ¿cuántas puertas tuvo que tocar y cuántos periodistas intentó y ninguno lo escuchó? Hasta que un inversionista dijo, listo, hagámosle, y un periodista de medio pelo, entre comillas, fue el que los entrevistó. Ahora, ¿qué es Foursquare? O sea, Foursquare es muy grande, pero por algo tienen que empezar. Entonces es como un poco exhortar a eso, a no despreciar al pequeño medio, ¿sí? Y no solamente esperar que el periódico grande me llame con síndrome de estrella de Hollywood, porque no va a pasar. Hay que empezar de abajo y esos pequeños medios pueden ser incluso más contundentes dentro de nuestro target. Muchas gracias, súper oportuno porque fue el caso, ¿sí? No, en 140 caracteres, por favor, pónganles atención a los chiquitos, ellos también son importantes. Ajá. Menos de 140. Es súper oportuno porque el ejemplo de ellos, hablaron con unos medios y después se publicó, fue en otro medio. Los periodistas nos alimentamos de todo lo que pasa, incluidos los otros medios. Entonces, a mí me ha pasado que, bueno, un caso, publiqué una nota en enter.co, sucedió un hecho, un estudio en abril de 2011. Los medios internacionales, los medios del mundo lo ignoraron, salieron 2 o 3 notas, me pareció interesantísimo, no perdía vigencia y publiqué ya con un desarrollo, con entrevista en septiembre de 2011 en la web, en enter.co. A los 10 días había más o menos 15 publicaciones internacionales sobre ese estudio, algunas nos daban crédito, otras no, pero es una realidad, los medios se alimentan de otros medios, es una de las fuentes de información. Si Caracol saca una primicia, RCN manda rápido a sus periodistas a conseguirla, así sucede, así es la dinámica. Y es clave lo de no privilegiar, obviamente si me cuadran una entrevista o me sale una entrevista al tiempo entre el Caracol y un medio de provincia pequeñito y es la única oportunidad con Caracol, bueno, se entiende, pero lo normal que pasa es eso que tú cuentas. No, es que este es un practicante y yo estoy muy ocupado, o este es un periodista del medio universitario y no me interesa. Ese periodista del medio universitario en 5 años puede estar en un medio grande. Hay que sembrar con eso. Y lo que les digo, no esperen siempre la publicación no es la única recompensa a un esfuerzo de comunicación o de acceder a un periodista o a un medio. Además, tú lo decías, hoy hay muchas opciones. Hace 15 años, pequeños y grandes, si no salían en estos 3 medios en Colombia, y en cada país sucede muy parecido, casi que era como si no se hubiera hecho nada. Y en organizaciones grandes, doy un ejemplo, mi esposa es comunicadora y trabajó durante 5 años manejando comunicaciones de la Cruz Roja Colombiana. Y en los primeros años, si no salía en el tiempo, era como si podía haber salido en 15 medios,
Si no salía en el tiempo, no había ocurrido, nadie se había enterado según los directivos. Bueno, hoy esto no es más así. Hoy están las redes sociales, están los medios, los blogs, los medios pequeños que tienen una fuerza muy grande en nichos. Entonces, no hay que casarse con que queremos estar en los medios grandes. Claro, si se puede llegar a ellos, fantástico, pero no debe ser el único objetivo. Además, ya no se necesita el periodista que es un intermediario, o no se necesita tanto, pongo entre paréntesis, porque seguimos siendo útiles, entre comillas, a los propósitos de comunicación. Pero pues están obviamente las redes sociales, ahí Diana pues compartió muchas cosas, y a partir de aquí voy a dar unas pautas generales. Me dijeron que no metiera mucho texto, pero se me fueron unos slides con un poquito más de texto, no importa, los pasamos de todas maneras muy rápido. Estas son unas pautas para redes sociales que, como Diana ya lo compartió, las voy a pasar muy rápido. Escuchar, no podemos llegar creamos nuestra startup y empecemos a tuitear, empecemos a mandar mensajes por todo lado, sin conocer las dinámicas de cada red social y de cada espacio donde estemos. Prepararnos, antes de querer hacernos visibles tenemos que estar sólidos. A mí me llegan, por ejemplo, y no hablo de redes sociales en general, muchos proyectos, y salvo que sea el megaproyecto que uno diga, estos lo van a lograr, pues los periodistas no tenemos el tiempo de hacer análisis de proyectos. Tenemos el tiempo de explorar, tenemos la obligación de olfatear dónde está la noticia o lo destacable, pero lo normal es que sean productos o servicios o cosas que ya existan. Hay que definir el tipo de presencia en la web. Muchas empresas o startups o personas quieren estar en 5, 6, 8 espacios y no los manejan bien. Entonces, definir qué presencia, si estamos en uno solo o dos, sólida. Establecer un manual de buenas prácticas, esto después lo voy a profundizar. No olvidar que lo online es offline, tiene relación con offline, con el mundo físico, y esto me lo voy a saltar porque lo vamos a profundizar más adelante. En redes sociales, añadiendo a lo que Diana compartió muy bien y ellas pues trabajan en su día a día con esto, es si es una organización más grande, conseguir un evangelista interno. En el caso de ustedes, conviértanse en evangelistas, o si no creen mucho en esto, tengan uno que crea a fondo. Por favor, esto es un llamado con el corazón, no crean en todo el que se haga llamar experto. En este mundo, y no solo en redes sociales, en la web, en el desarrollo de sitios web, muchas empresas detuvieron sus proyectos en internet porque tuvieron una pésima experiencia y entonces pensaron que eso era siempre así. Entonces, antes de invertir poco o mucho, analicen bien quién les va a ofrecer esos servicios, porque en estos campos tan nuevos es muy fácil lanzar o vender humo. Entonces, busquen a alguien que realmente sepa y no el que diga que sabe. Y no creer el cuento, eso lo dijo Diana, de listo, esto es tan fácil abrir una cuenta en Facebook que mi sobrina es la que maneja eso bien, o mi tío, o tengo un primo que es el duro y tiene 10,000 followers, entonces él me va a llevar mi empresa a la web y a Twitter. Entonces no, hay que poner personas capacitadas ahí. Importante generar contenidos propios, esto es clave. Permitir el debate, ya sea con el periodista, si hablamos de medios, o en redes sociales, con los críticos de la aplicación, del programa, de la empresa, bueno, de lo que sea. No repetir los viejos modelos de comunicación. Antes, ¿cuál era el viejo modelo? La empresa, sea grande o sea pequeña, le dicta al mercado lo que lanzó o lo que logró, ganamos un premio, lanzamos este nuevo producto o esta nueva versión, y se quedaba en eso. Hoy en día, muchas empresas replican eso en las redes sociales y desperdician todo lo que se puede hacer en ellas, interactuar, alimentarse de las críticas, obtener ideas para nuevos lanzamientos, etcétera, etcétera. Sigo, voy un poquito rápido, pero creo que lo más útil viene adelante. No duplique mensajes. Si está en 3 redes sociales, trate de hacerlo diferente en cada red social. No siempre se puede por los recursos humanos y de tiempo que hay, pero digamos que debería ser un objetivo. Se puede usar el video todavía genera mucho temor y es un medio, un formato que se puede volver viral y que no es difícil. Hoy en día es más fácil que nunca, con cualquier teléfono, con cámara. La gente en internet no pide perfecta edición, entonces hay que lanzarse al video. Publicidad, obviamente, si en un momento dado la organización o el emprendimiento tienen un presupuesto, bueno, publicidad es algo importante, pero hay que balancear
publicidad en línea, publicidad tradicional y la comunicación, llegar a los periodistas, llegar a los medios, de pronto en un momento dado contratar una agencia de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos, avancemos. Los contenidos que se generen siempre tienen que ser interesantes. Les decía el ejemplo de la cantidad de comunicados irrelevantes que nos llegan a los periodistas. Uno no los pone en el casillero de spam porque de 20 que le manden a uno, de pronto en uno hay una noticia interesante, pero lo normal es que llega mucha información irrelevante. Obviamente para las empresas es importante, no, Pedro Pérez es el nuevo country manager de la empresa en Colombia, y bueno, sí, pero ¿qué va a hacer Pedro Pérez? La empresa va a invertir más en Colombia, van a llegar los productos que fabrican en Japón más rápido al mercado. ¿Qué es lo que pasa? Porque si Pedro Pérez es el nuevo gerente, no me sirve, a menos que sea, bueno, Steve Jobs murió y lo reemplazó alguien, o Eric Smith lo sucedió Larry Page, etcétera, etcétera. Punto importante, cuando hablamos de comunicación, y hasta ahora ha sido como el foco, los periodistas y los medios y las redes sociales, y resulta que la comunicación va hacia adentro, también, por eso cuando compartí el grafiquito de los elementos, estaban el equipo. No los llamo empleados porque en una startup normalmente no se habla de empleados, pero el equipo de trabajo, los amigos o los empleados que se hayan contratado inicialmente. ¿Y qué está sucediendo? Que como no se tiene conciencia de la importancia de la comunicación interna, listo, en las reuniones salen felices, pero en el día a día pasan problemas. No me mandó el correo a tiempo, no lo recibí. Bueno, 1000 cosas que pasan y la comunicación interna tiene que ser una prioridad. Así sean 2 personas. Porque si en un matrimonio hay problemas de comunicación, en una familia, pues imagínense en una startup con 5 personas o en una empresa que va creciendo y tiene 15 o 20. Si no hay pautas claras de comunicación, puede volverse un problema. Importante, la comunicación no está solo en el comunicado de prensa o en el correo electrónico al cliente o al empleado, la comunicación está en todo, en las mismas oficinas. ¿Quiénes de ustedes trabajan en una startup? Bueno, me gustaría después de que les dé un ejemplo aquí de Evernote, que alguien me cuente su experiencia. Estuve hace unos meses en las oficinas de Evernote y me sorprendió porque pues, es una empresa que ya tiene más o menos 80 millones de usuarios, tiene también más gente, no es un Instagram, tiene más o menos 120 empleados, personas trabajando allí directamente, y el presidente de la empresa, el creador Phil Living, tiene su puesto de trabajo en un puesto más, en un puesto mezclado con todo el mundo. Entonces, todos los que necesitan hablar con él, hablan con él, acceden a él, lo único que tiene él extra es una pantalla, y él viaja muchísimo, entonces tiene un robot con una cámara, y cuando viaja, pues el robot se mueve, él habla a la cámara, el robot muestra la cara de él y el robotcito va a donde tiene que dirigirse, es lo único excéntrico, pero en el día a día está en su oficina, en su puesto al lado, y es una oficina abierta totalmente. Lo que he percibido es que en Latinoamérica algunas startups lo primero que hacen es invertir en una oficina tradicional. Aquí es el CEO o el presidente y el vicepresidente y los otros 3 empleados allá en el galpón. Y entonces yo digo, bueno, ¿dónde está el espíritu de startup? ¿Estoy mintiendo? ¿Alguien de los que levantó la mano me quiere decir si estoy mintiendo o estoy exagerando? Él sí va a decir que estoy exagerando. ¿Sí? ¿No? Ah, bueno. Listo, entonces el mensaje es, busquen mantener el espíritu de startup, y eso va en todos los detalles, el de la oficina es uno. No les estoy diciendo, cuando vengan a dar una conferencia salgan descalzos y no es necesario, pero mantengan ese espíritu emprendedor, eso se ve en la comunicación en todo. Un comunicado de prensa, los he recibido, cuando excepcionalmente una startup latinoamericana lanza un comunicado de prensa, por lo que les digo que generalmente no lo hacen. Llegan los comunicados rimbombantes de las grandes empresas o de las empresas súper tradicionales igualitos. Entonces, no digamos nombres, líder mundial en no sé qué, y pues es una startup. Sucede. Entonces, no, la comunicación tiene que ser fresca. Si es una empresa que quiere transmitir ser joven, ser dinámica, hagan comunicaciones dinámicas. Google lo hace, por ejemplo, y aunque ya ha perdido mucho de ese espíritu de startup ante las exigencias del mercado y de los accionistas, sin embargo en su comunicación sigue siendo muy juvenil, entre comillas, muy informal, muchas cosas las lanza primero en blogs antes de llevarlas a los medios de comunicación, entonces ese es un mensaje.
participen, por favor, alguien que me responda. Cuando ustedes les dicen, bueno, o cuando uno de ustedes dice, bueno, le voy a hacer caso a Mauricio Jaramillo, no le creí mucho, pero voy a intentarlo, y me voy a meter en el tema de la comunicación, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué van a hacer? Alguien que me levante la mano y me diga rápido, o varios. Mensajes, organizarse, contenido, ¿quién dijo? Bien, ¿quién más? Compartir, crear una historia, y de todo eso, ¿qué sería lo primerito que harían? Contenido, bueno. Las audiencias. ¿Alguien dijo aquí una palabra clave? Sí, señor, estrategia, importantísimo. Muchas veces ustedes son una audiencia calificada, son una audiencia especial, pero en la mayoría de las empresas, y no solo de tecnología, o mejor, en otros campos, lo primero que dicen es, llamemos a un periodista, o lo primero que dicen es, hagamos un comunicado, o si están muy ya modernos, comillas, montemos una página web, no un sitio web, una página web, una página en la internet. Entonces, empiezan con las tácticas, y antes de las tácticas tiene que haber la estrategia. Pero bueno, voy a arrancar con herramientas por crear. ¿Qué debería crear una startup? Y aquí no quiero complicarles la vida, no piensen, uy, ¿cómo así? ¿Me toca hacer una tesis de grado para arrancar en comunicación? No, cada cosa de estas puede ser una paginita, puede ser unos bullets, unas viñeticas con 5 puntos o con 3, o una sola cosa, pero es bueno hacerlo antes de empezar a actuar, antes de lanzar un comunicado, antes de escribir lo que se va a escribir en el sitio web, tener muy claras ciertas cosas. Son 4 elementos clave, y me faltó uno ahí, que es el de los mensajes clave, pero lo tengo en otra parte. Políticas y manual de buenas prácticas. Un ejemplo de grandes empresas, tienen políticas legales, tienen políticas de comunicación tradicional, a los periodistas se les puede decir esto, no vamos a decir cifras trimestrales porque nuestros accionistas o la ley no lo permiten, y resulta que en redes sociales, bueno, ¿cómo lo manejan ustedes? No, este maneja Facebook y ella maneja Twitter y ya, pero ¿cuál es la idea? ¿O cuáles límites tienen? No, ellos, pues lo que tenemos que publicar o lo que el jefe dice. ¿Cómo así? No hay políticas, entonces importante crear unas políticas y un manual de buenas prácticas, tan sencillos como por ejemplo, vamos a publicar solo información local, supongamos que fuera una multinacional, no sé, Oracle. Solo vamos a publicar información local, no vamos a ir con resultados internacionales, nos podemos meter en líos con la casa matriz, etcétera, solo contenido local. Eso es una política, algo tan sencillo como eso. Otra política, en general en comunicación, solo el presidente o solo el fundador de la startup va a dar entrevistas. Puede ser una política, a veces es válido, a veces no. Hay empresas que tienen 5 voceros, cada uno especializado, hay unas que tienen uno solo, y muchísimas no tienen porque no saben que eso existe, que es el que da la cara a los medios. Entonces, pensar en esas buenas prácticas en cada campo. Ahora vamos a aterrizar un poquito. Un flujograma, una matriz de contactos. Entonces, bueno, si alguien me hizo un reclamo por Twitter, ¿cómo voy a responder a él? Le voy a decir, como decía Diana, mándeme un DM, sígame para mandarle un DM, o lo voy a dirigir al call center, o lo voy a dirigir al presidente de la empresa o al fundador. Eso se tiene que definir. Un mapa de audiencias, que por aquí lo mencionaron. Listo, si mi empresa es una aplicación móvil para 3 plataformas, ¿cuáles son mis audiencias? Bueno, los usuarios, los inversionistas, porque me interesa conseguir capital, entonces no solo me interesa que mis clientes futuros o los usuarios de mi aplicación conozcan de mí, sino también que los inversionistas, la gente que tiene el dinero, también me conozca. Entonces, armar mapas de audiencias. Matriz de riesgos. Una startup normalmente solamente hay un riesgo identificado claro y es que no despegue, pero puede haber otros riesgos. Por ejemplo, no sé si han oído el caso de Airbnb, la aplicación móvil de reservar hoteles, o mejor dicho, las personas pueden poner su casa para alquilarla. Listo, es una startup, ya consiguió, no sé si 1.000 o 2.000 millones de dólares, bueno, un número grandísimo en capitalización, y resulta que algunos usuarios de Nueva York y en otras ciudades están teniendo problemas porque eso es ilegal en esas ciudades. Bueno,
ahí hay un riesgo grandísimo y ya empezaron a salir artículos, o por lo menos vi un par, en los que decían una startup con toda esa capital y salir con un comunicado de no es mi culpa, no asumo nada, es un problema. Entonces, hacer una matriz de riesgos, bueno, si mi aplicación es de salud, blindémonos contra cuáles riesgos hay, o si, por ejemplo, hay un riesgo de que haya un escándalo por el uso de mi aplicación, porque es posible que la usen para algo malo, bueno, entonces primero legalmente blíndense y también en comunicación, tengan unos mensajes preparados por si sucede algo malo, que no llame Julio Sánchez Cristo y los destroce en 10 minutos de entrevista, porque eso pasa. Hay empresas que con una entrevista mal dada terminan una crisis que podía ser solucionada, se puede agravar. Bueno, sobre las políticas y el manual, que ya lo mencionamos. ¿Qué puntos son importantes? Objetivos. Siempre, eso es como una tesis de grado, pero no les quiero decir que hagan una tesis de grado. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación? ¿Queremos vender más? ¿Queremos llegar a los 100,000 usuarios en 3 meses? ¿Queremos ganarnos un premio? ¿Cuáles son los objetivos de comunicar lo que estamos haciendo? Si no hay ningún objetivo, estos 47 minutos no habrían tenido sentido y no hay necesidad de hacer nada. Pero si creen que comunicación les puede servir, plantéense objetivos muy claros, idealmente que sean medibles. A veces se ponen objetivos y eso pasa en las tesis y en estos documentos también. Se arman unos objetivos súper ambiguos que, como se quieran analizar, o nunca se cumplen o se cumplen al segundo día. No, medibles. Quiero aumentar mis ventas un 200% en 3 meses y comunicación va a ser mi apoyo. No es que vaya a ser lo único, pero va a ser mi apoyo. Eso, plantéense objetivos. Definan mensajes clave. Aquí es importante. Muchas organizaciones grandes y pequeñas no saben cuáles son sus mensajes clave. Entonces uno les dice, bueno, ¿su empresa qué hace? Hace esto, 17 cosas. No, pero ¿qué hace? ¿Cuál es su empresa? Y un mensaje que alguna vez le decía a un presidente de una empresa colombiana en un taller de voceros, si su abuelita no entiende lo que su empresa hace, entonces reformúlelo. Es decir, tiene que ser tan sencillo que lo entienda el inversionista, que ese mensaje, o esos mensajes los entienda el lector del periódico, el que vio en el noticiero la frase que la repitió el periodista en su nota. Tiene que ser muy sencillo. Si no lo entienden, entonces sí, salimos a las 7:30 de la noche en el noticiero de Caracol, pero nadie entendió nada. Entonces, muy bonito, nos vimos en televisión y se quedó ahí. Entonces, armar mensajes. Tener mensajes contundentes, 2, 3, no tienen que ser 40, con 5 mensajes contundentes o de diferenciación en qué somos mejores o qué problemas resolvemos con nuestra compañía o nuestro producto, con eso puede ser suficiente. Frentes de trabajo, entonces ahí se puede definir, por ejemplo, bueno, no tenemos todos los recursos para arrancar con todo en una estrategia de comunicación, arranquemos con las redes sociales, con una presencia en redes sociales, listo. O vamos a arrancar con un comunicado de prensa cada 2 meses, porque más o menos cada ese tiempo, cada 2 meses lanzamos un nuevo producto o tenemos una nueva versión mejorada, bueno, etcétera, etcétera. Herramientas, entonces definir, bueno, con base en esos objetivos, en todo lo que se ha definido antes, ¿qué herramientas vamos a usar? ¿Estamos en redes sociales y es suficiente estar allí o necesitamos utilizar Social Bro o necesitamos ya pagar por una herramienta que nos mida todo, un Radiant 6? Definamos esas herramientas que nos van a servir. Y bueno, esto ya es un poco más avanzado, armar indicadores, pero eso ya es en un nivel, digamos, superior de la comunicación. El flujograma ya lo veíamos, aquí voy a acelerar. ¿Qué procesos se deben seguir? ¿Con quiénes interactuar? Si es un reclamo, ¿a quién va? Si es un inversionista interesado, ¿a quién va? Muchas veces en la startup pues son 2 personas o es una sola persona a veces, entonces esto no hay que hacerlo todavía. Pero si ya la organización tiene 4, 5, 6 personas, es bueno definir quiénes asumen qué roles y según qué situaciones. Mapas de audiencias, ya lo veíamos ahorita, entonces ¿a quién le vamos a hablar? En redes sociales podemos definir, podemos segmentar, entonces bueno, por ejemplo, en Facebook podríamos invertir en pauta, que no es comunicación sino publicidad, pero es parte del paquete y podemos decir vamos a la audiencia de Pereira de
18 a 45 años, se puede hacer. En Twitter no es tan fácil, pero hay que segmentar audiencias. Y no se puede hablar a todos con el mismo tono ni el mismo mensaje. Si estamos haciendo una entrevista en Caracol o estamos haciendo un tweet, seguramente el tono tiene que cambiar sin que pierda la esencia de la startup. Si es una startup informal, pues el toque informal tiene que estar siempre, etcétera, etcétera. Matriz de riesgos. Entonces, aquí no los quiero complicar porque las startups no tienen los riesgos que puede tener una empresa grande, pero igual, prevean según el negocio, según el campo, qué riesgos pueden presentarse tanto de comunicación como de en otras áreas legales, por ejemplo, o de competencia. Un riesgo es que sea tan fácil o que si me conocen en los medios, mi competencia me vea y me destroce, o puede ser también que me copien una idea, porque llegué antes de tiempo, en los medios me entrevistaron con mi proyecto, ejecuté lento y alguien vio la entrevista y ejecutó más rápido. Puede pasar y creo que ha pasado muchas veces. Entonces, eso es importante. Conocer muy bien a las audiencias, a la comunidad, en redes sociales, en los medios. Un ejemplo de matriz de riesgos, es importante que la hagan, así sea algo ficticio. En el slide anterior decía, si tiene que pensar en situaciones extremas, hágalo. Es mejor pensar en lo peor y estar preparado y que nunca pase, ojalá, a que pase lo peor y estamos totalmente desprevenidos. Un impacto bajo, que digan en mejorando, numeral mejorando no dieron un buen refrigerio. Eso puede ser de un impacto bajo. Un impacto medio, eso que dice Oye, Mauricio, pero el refrigerio estuvo de puta madre. no sé, yo tuve que ir a ¿Qué almorzar es? a otra parte, entonces no supe. Ah. Estoy calumniando. Un impacto medio que digan, no, pero esto que dijo Mauricio Jaramil, no estoy de acuerdo. Bien. Un impacto alto que a las 6:30 de la tarde digan, perdí todo el día, no aprendí nada, o salí sabiendo menos de lo que sabía antes, y hagan todo CRT. Porque sucede, ahí no estoy exagerando. Háganlo el ejercicio, porque eso les da también ideas, no solo en comunicación, sino en todos los campos para blindarse, para ir más allá de las situaciones que se pueden presentar. Y ahora voy para cerrar con las pautas de comunicación y en una especie de orden, aunque el orden puede cambiar, pero diría que es un orden razonable, lógico. Antes de la estrategia, que es el primer paso, un número 0 y es hacer un diagnóstico. ¿Dónde estamos parados? En el mercado, en los medios, nuestros competidores ya tienen algo de comunicación, están en las redes sociales más sólidos que nosotros o menos sólidos. Un diagnóstico de dónde estamos. Seguramente no tienen que hacer mucho esfuerzo porque en el plan de negocios o en los documentos que les pida Impulsa o Guaira o cualquier aceleradora, mucho de eso ya lo tienen, así que no tienen que arrancar de ceros. Pero ese diagnóstico es importante porque a partir de ahí se arma todo lo demás. Después, primer paso real, la estrategia. Entonces, hay que crear una estrategia. Hay una frase de Sun Tzu en El arte de la guerra que me gusta usar mucho porque en este mundo se hacen las cosas al revés. Él dice, la estrategia sin táctica, o sea, sin acción, es el camino más lento a la victoria. Claro, tenemos una gran estrategia, pero nadie ejecuta nada. Pero la táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Es decir, imagínenselo. Muchas veces y muchas empresas fallan porque hacen 1000 cosas y no saben hacia dónde van, entonces disparan a todas partes o disparan a donde no es porque no tienen claro cuál es su estrategia. Entonces la estrategia es clave. A partir de ahí, entonces generemos tácticas. ¿Cómo vamos a desarrollar esa estrategia? ¿Con qué herramientas? ¿Qué acciones? ¿Vamos a hacer una campaña de lanzamiento o llevamos 8 meses y nunca hicimos lanzamiento? Bueno, celebremos nuestro primer año y ahí aprovechamos para hacer un hangout o un cóctel tradicional, lo que sea, pero eso viene después de la estrategia. Después, y casi que al tiempo, armar un equipo. El equipo puede ser inicialmente el geek que está creando su startup, o puede ser los 2 fundadores de la startup o el equipo que ya hay, o en un momento dado si la comunicación dentro del diagnóstico y la estrategia ven que la comunicación es mucho más importante que una división de la empresa, bueno, contratar a alguien específicamente para comunicación. Y en Estados Unidos que las startups van tan rápido, muchas veces eso no es fruto de la coincidencia y de la suerte que tuvo Twitter, muchas veces es porque saben cómo llegar al periodista que es, al más influyente, o acertaron en no desestimar a uno poco influyente o en un medio poco influyente, pero a partir de ahí crecieron.
Entonces, armar un equipo, idealmente con alguien que sepa del tema, es decir, un comunicador, un experto en redes sociales o un proveedor externo, porque esa puede ser una parte. Uno puede decir, no quiero llenarme de empleados para cada cosa, voy a contratar empresas y contrato entonces una agencia de comunicaciones o una agencia digital o una empresa que me maneje adecuadamente toda la comunicación. En las políticas y el manual de buenas prácticas, los mapas de mensajes clave, de audiencias, de medios, de redes sociales, los escenarios de crisis, ahí estoy reiterando unos puntos. Invertir. Diana decía algo, hay muchas cosas gratis, pero pueden llegar el momento en que tengan que invertir. Yo les digo desde ya, inviertan, ya desde el día cero, pero no necesariamente plata. Inicialmente puede ser simplemente ese ejercicio que les propongo que hagan, un documento, un plan, una estrategia. Eso es invertir tiempo. Para el emprendedor eso vale más que pagar 500.000 pesos o 2 millones de pesos, porque el emprendedor lo que no tiene es tiempo, está haciendo 1000 cosas y seguramente a veces está también en su empleo el que le da para sobrevivir en el día a día y está creando su empresa. Entonces, la invitación es inviertan desde el día cero, por lo menos con esa conciencia de que la comunicación les va a ayudar y de que pueden empezar a sentar las bases con una estrategia, unos planes, eso. Capacítense en comunicación, y el producto, vuelvo a lo mismo, el producto es la clave. Si ustedes tienen la mega estrategia de comunicación, pero el producto no funciona, no hay nada que hacer. Pero en la medida en que va evolucionando el emprendimiento, capacítense en comunicación. Les doy un ejemplo, yo he dado talleres de voceros de 4 horas y 6 horas a gerentes, vicepresidentes de empresas, porque no saben dar una entrevista, por algo tan sencillo. Entonces, tienen una agencia de comunicaciones, estos son casos reales, les pagan 4 millones de pesos a la agencia de comunicaciones para que distribuyan comunicados, para que les gestionen la estrategia, para que les consigan entrevistas, y cuando consiguen entrevistas no las aprovechan. Pasa lo del ejemplo de salir en horario AAA en Caracol y se desperdicia la oportunidad, o el periodista jamás lo va a volver a entrevistar porque no sirvió. Entonces, prepárense, no les digo ahora, no les decía que pagaran 4 millones de pesos porque no es necesario una inversión tan grande, pero sí, prepárense en comunicación. Piensen en los dos, ustedes tienen ya un mercado claro seguramente, o al hacer el diagnóstico tienen claro, bueno, nuestro mercado es Latinoamérica o nuestro mercado es Colombia. Bueno, piensen en lo global, ya que hablo tanto del negocio como de la comunicación, en lo global y en lo hiperlocal. Entonces, por ejemplo, en Colombia muchas empresas olvidan que en Medellín, en Bucaramanga, en Los Llanos, puede haber tantos clientes como en Bogotá, porque en Bogotá están todos o muchos proveedores y en esas partes no hay tantos. Entonces puede haber un mercado, y asimismo en comunicación. Entonces se concentran los esfuerzos en los periodistas del Tiempo y de los grandes medios que reciben 100 comunicados a la semana o no, 300 a la semana, y no tienen en cuenta que, por ejemplo, si hay un mercado cautivo en Onda, de pronto el periódico local de Onda puede sacar una nota súper destacada que después se puede ir expandiendo a otros medios. Entonces, tanto lo global como lo local. Porque pasa en empresas que tienen agencias de comunicación, que tienen voceros con experiencia, empresas que invierten millones en comunicación y pasan estas cosas. Ya les decía, mucha táctica, cero estrategia. En algunos startups, esta sí pasa en algunas startups, llegan, listo, la comunicación deberían pensarla desde el día 1, desde el comienzo, pero llegar a los medios o llegar a las redes sociales debe ser el momento preciso. Si se llega antes de tiempo, se pierde la oportunidad, se pierde credibilidad. Casos concretos, a mí, sobre todo cuando trabajaba en El Tiempo y en Enter.com, me llegaban muchos proyectos y no tenían claro cuál era su factor diferencial, no sabían cómo iban a cobrar, me hicieron perder 45 minutos en una entrevista y no tuve nada que publicar, y ya ellos, al ver que no publiqué nada, creyeron que ese era el único objetivo y se perdió el contacto. Entonces, llegar a tiempo, buscar el momento preciso, ejecutar las tácticas antes de tiempo es el error, y no tener o no saber transmitir esos diferenciadores. ¿Por qué Twitter? ¿Por qué Google? ¿Por qué estos grandes emprendimientos europeos y en Estados Unidos despegaron tan rápido? Porque resolvían un problema. Eso es lo que hay que pensar, comunicar también y lograrlo. Sobreprometer, no exagerar lo que la empresa o el producto hace. Contratar
comunicadores, community managers que no están empoderados, sino realmente no saben del tema. Así como les decía, no contraten un falso gurú, tampoco contraten a alguien que no los sepa guiar. El cliente o el jefe no siempre tienen la razón, pero hay que saberlos educar y decirles, miren, ayer hablaba en un foro al respecto, me decía un community manager, es que el jefe dice que tenemos que crear Twitter y pues nos tocó crearlo. Pero si el community manager sabe qué necesita la empresa y definitivamente no necesita Twitter, demuéstreselo, hágale una exposición, enséñele y el jefe seguramente va a aceptar. Y finalmente, ser coherentes. Si se trata de una aplicación móvil, comuníquense también para el mercado móvil, entonces hagan pauta en aplicaciones móviles, hagan pauta en las plataformas móviles. El ejemplo es, no sé si ustedes han visto grafitis en las paredes de pantallas inteligentes, es un poco incoherente, o empresas que hacen spam en los foros de los periódicos, del tiempo.com o El Espectador, está uno leyendo algo y de pronto inteligencia financiera, compre el juego de cash flow, y eso sucede mucho porque creen que hacerlo gratis es hacerlo bien y están perdiendo credibilidad, perdiendo oportunidades, etcétera, etcétera. Sí, era el último slide. Gracias. Muchas gracias, Mauricio.